Confirmo, se oye. Gracias, Robinson. Gracias, Julián. Muchas gracias. Muchachos, pues bienvenidos una vez más. Vamos a terminar de ver el tema de las cartas de control estadístico hoy. Hoy la clase es bastante corta, yo diría que un poco menos de una hora. Vamos a ver cómo nos va y terminaríamos hoy el tema de las cartas de control. Y luego veríamos el tema de los resultados de los análisis a partir de esas cartas de control. Entonces, empecemos pues. Habíamos visto en la clase pasada que habíamos visto que una carta de control estadístico pues son dos gráficas, una gráfica de promedios y una gráfica de rangos, que la gráfica de promedios me permite ver cómo se descentra mi proceso, que se está descentrando continuamente arriba y abajo, que algunas veces tiene unos ciclos medianamente repetitivos, que algunas veces tiene tendencias crecientes o decrecientes, ascendentes y descendentes, en fin, pero en síntesis general, lo que podemos pensar, deducir es que una carta de control estadístico me muestra dos cosas. Me muestra cómo se descentra el promedio de mis muestras. Recordemos que la carta superior es una carta de promedios y que la línea inferior es una gráfica de rangos. Entonces, resumiendo un poco lo que mencionamos, la carta de promedios, como su nombre lo indica, me muestra el promedio y dónde está ubicado el promedio de cada una de estas muestras, de la 1 a la 25. Cada una tiene su propio promedio y su propia ubicación con respecto a un promedio de los promedios. Pero también me muestra el rango. ¿Y el rango qué es? Pues la distancia que existe entre la pieza máxima y la pieza más pequeña. Entonces el rango me está mostrando esa distancia, y cuanto más alejada de cero, significa que la distancia es mayor. Es decir, cuanto más alejada de cero, significa que la campana de mi producción se abre más. Cuanto más cercana a cero, pues mejor. Para poder calcular estos límites de control, que son los que nos van a servir hoy para analizar la carta, pues tenemos una fórmula. Y esas fórmulas son, para los límites de promedios, el límite superior es el promedio de los promedios más una constante estadística A sub 2 multiplicado por un rango promedio. Y para el límite inferior, este es para el superior y este es para el inferior, es la misma fórmula, excepto que es menos. Y entonces el promedio de los promedios, este promedio de promedios se calcula promediando todos los promedios de la carta, y este rango promedio se calcula pues promediando todos los rangos de la carta. Y está el límite de control de rango, que es igual a una constante estadística de 4 por el mismo rango promedio que acabamos de calcular para los límites de rango. Luego veríamos que estas constantes estadísticas dependen de dos cosas. Dependen del tamaño de la carta, del tipo de carta. Carta de eficiencia no la vamos a usar, carta mediana rango no la vamos a usar, y carta muestra individual rango móvil no la vamos a usar. Eso nos deja como única opción este recuadro. Entonces vamos a trabajar con las constantes estadísticas del primer recuadro. Sin embargo, pues ahí están todas por si acaso ustedes algún día las necesiten, que no creo que las vayan a necesitar en el inmediato plazo. Entonces aquí está la constante A2, D2, D3 y D4. ¿Cuáles vamos a utilizar? Vamos a utilizar por ahora A2 y D4, y en la próxima clase vamos a utilizar una que se llama D2. La D3 no se usa nunca porque es el límite inferior del rango, y el rango nunca puede ser inferior a 0.
Sin embargo, estadísticamente está. Entonces, por eso se escribe ahí, pero no se usa. Entonces, hacíamos un ejemplo. Es el mismo ejemplo de llenado de cartas que hicimos anteriormente. Y aplicamos, ahí lo que hicimos simplemente fue aplicar las fórmulas que acabamos de ver con las dos constantes estadísticas que estamos por ahora analizando. Lo demás ya lo conocemos, que es el promedio de los promedios y el rango promedio, y esos son los 4 datos que necesitamos para calcular los 3 límites. Ok. Hasta ahí llegamos la clase pasada. Entonces vamos a ver un poco más para terminar este tema de control estadístico, de las cartas. No el control estadístico, porque el control estadístico todavía falta una clase adicional, una clase más. Pues realmente faltan 2 clases. Una para terminar este tema y la otra para terminar para ver las cartas de control por atributos. Ok. Entonces, esto reafirma lo que les acaba de contar. En la gráfica de promedios, pues nosotros no estamos utilizando medianas, pero en el caso de que existieran las medianas, pues hace lo mismo, solo que con medianas, no con promedios. Me muestra la variación que existe, perdón, muestra la variación que existe en centramiento. Entonces, la gráfica de promedios me muestra cuál es el sesgo que existe, cuál es la variación entre un punto de la carta y otro. En promedios y la gráfica de rangos, estoy confirmando lo que les acabé de decir, la gráfica de rangos me muestra la distancia que hay entre la pieza máxima y la pieza mínima de un muestreo, que se puede agrandar, en cuyo caso significa que la campana se esparce, se agranda, es decir, se aleja del cero, o se puede adelgazar, en cuyo caso la dispersión sería menor, es decir, la diferencia entre la pieza máxima y la pieza mínima es mucho más pequeña. En otras palabras, la máquina y el proceso varían menos, presentan menos variación. Entonces, se dice que un proceso cuya gráfica de promedios y rangos, no O, y las dos gráficas de promedios y rangos se encuentran todos los puntos dentro de los límites, es un proceso estable. Entonces ahí tenemos una segunda condición. Yo les había dado hace unos días la primera condición, pero no se preocupen porque la vamos a repetir más adelante. La primera condición para poder trabajar con control estadístico es que los datos vengan de una distribución normal, es decir, que los datos tengan una distribución gaussiana. Y la segunda condición para aplicar control estadístico de procesos es que el proceso sea estable. Eso significa que todos los puntos de promedios y todos los puntos de rangos están dentro de los límites. Si todos los puntos de los promedios y todos los puntos de los rangos están dentro de los límites, se llama un proceso estable. Y el proceso estable es una condición para poder hacer los cálculos que vamos a ver en la siguiente clase. Proceso estable es aquel proceso donde todos los puntos caen dentro de límites. Es decir, solamente hay presente causas comunes. Solo causas comunes. Cuando hay presencia solamente de causas comunes, pues el proceso es estable. Y si el proceso es estable, pues es predecible en el tiempo, porque siempre se mantiene igual. Pero hay otro concepto y es el proceso inestable. Y el proceso inestable es aquel en el que en la carta de promedios o en la carta de rangos hay un punto fuera, o 2 o 3 puntos. Con un solo punto fuera de límites, el proceso es inestable. Y si es inestable, pues no se puede predecir. ¿Y qué significa inestable? Que hay causas especiales aquí, que hay causas especiales de variación. Y recordemos lo que habíamos mencionado en el principio, las causas especiales hacen que el proceso sea
inestable y que por lo tanto no se pueda predecir. Entonces tenemos dos escenarios. Aquí yo tengo una medición de n igual a 3, tamaño de muestra n igual a 3, en este caso, para este ejemplo, en el que saco el promedio y da 0. Calculo el rango, que es la máxima, menos el mínimo, y me da 1 menos 1, 2. ¿Qué significa esta carta? Pues que aquí hay una campana pequeñita, donde tengo un promedio, un máximo y un mínimo. Entonces, 1 menos 1, el rango me da 2. Entonces, esta distancia numérica, no geométrica, numérica, de 1 a 1 es esta misma distancia numérica de 1 a 1. Entonces, lo que está haciendo la carta de control estadístico es mostrándome en la parte superior, en la carta de promedios, me está mostrando el centramiento de los promedios, el centramiento de la campana. ¿Qué tanto se descentra mi campana? Y en la gráfica inferior me está mostrando qué tanto se dispersa mi campana. Tengo una primera muestra donde el promedio es 0 y el rango es 2. Tengo una segunda muestra donde el proceso se descentra la campana, se descentra, pero se mantiene. El máximo menos el mínimo se mantiene. Es decir, hay solamente variación en centramiento, no hay variación en dispersión. Y hay otro caso en el que nuevamente mi proceso se centra, está centrado, es decir, la carta me estaría mostrando 0 menos 2, 0, porque uno en la carta de promedios no ve la campana, las campanas no se dibujan solamente los puntos. Pero en este caso, la dispersión varió, está desde más 2 hasta menos 2, es decir, que el rango es 4. Es decir, esta distancia numérica se amplió. Por eso es que la carta de rangos me dice si la campana se está abriendo o se está cerrando. Y tenemos el último escenario de los dos que le quiero mostrar. La campana se sigue descentrando y mantiene su misma dispersión, es decir, mantiene un rango de 4. Entonces tengo dos escenarios. Uno, el primero, una campana cerrada, que es esta misma. O esta, cualquiera de las dos. Estoy hablando de dispersión. Una campana cerrada. Y tengo otro escenario en el que tengo una campana abierta, que es este escenario. Miremos que tiene una dispersión de más 2 y menos 2. Miremos qué pasa con el primer escenario cuando se descentra el proceso. Si el proceso se descentra, es decir, si el promedio pasa de 0 a más 3, los límites de especificación aún no se transgreden. Es decir, todavía no tengo piezas para rechazar. Y lo mismo por el lado inferior. Pero miremos el segundo escenario, en el que la campana se descentra. Entonces, cuando la campana se descentra, tenemos el mismo promedio del primer escenario, el mismo, más 3. Ya empiezo a tener producto rechazado, es decir, empiezo a tener piezas fuera de especificación. Por otro lado, lo mismo. Entonces, muchachos, ¿cuál es el escenario que nos conviene? Una campana cerrada. Entonces, ¿qué significa esto? Toda esta carreta es para decirle que cuanto más cercano esté el rango de 0, mejor. Entonces, uno debería buscar
en sus cartas tener como objetivo que todos los rangos sean 0 o muy cercanos a 0. Porque del centramiento, el centramiento se encarga el operario. Si el operario detecta que la curva se le está subiendo, pues él inmediatamente corrige. Y si la campana está cerrada, pues cuando esto se abrió, no hubo piezas fuera. Pero si la campana está abierta y se descentra, pues tenemos, indudablemente vamos a tener rechazos de calidad. Entonces, muchachos, ¿qué necesitamos nosotros? Que los procesos estén centrados en el promedio de los promedios y lo más cercano posible a 0 en el rango. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuándo intervengo yo un proceso? ¿Cuándo tomo yo la decisión de agarrar este proceso y ponerlo aquí en la mitad? ¿Cuándo? Solamente en los siguientes casos. Los procesos por sí solos van a estar operando aleatoriamente arriba y abajo de la línea central. Vuelve a subir, se mantiene, se mantiene, se mantiene, vuelve a bajar, sube, baja, se mantiene, sube, baja. Normalmente todos los procesos en condiciones normales, en condiciones habituales, van a tener un comportamiento aleatorio al lado y lado del promedio. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el señor Walter Schucker hace 97 años, en 1924. Hemos tenido 97 años para decirle a Schucker que no, y nadie ha podido porque así se portan los procesos. Entonces, ¿cuándo intervengo yo como ser humano? ¿Cuándo el operario suyo va a intervenir el proceso para corregirlo? Se interviene con el siguiente procedimiento. Primero, debe identificar cuáles son las pautas para intervenir el proceso. Los procesos no se intervienen por capricho. Los procesos están subiendo, bajando, arriba y abajo de la línea central todo el tiempo, todo el año, todo el tiempo que estén trabajando. Están aleatoriamente por sí solitos subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pero hay momentos en que hay que intervenirlos. ¿Cuándo los interviene? Cuando haya un punto fuera de límites, cuando haya tendencias o cuando haya secuencias. Solo estas tres condiciones. Si el operario detecta que hay un punto fuera de límites, tiene que intervenir el proceso, es decir, ajustar. Si lo que está midiendo es temperatura, pues ajuste temperatura. Si lo que está midiendo es diámetros, pues ajuste los diámetros. Si lo que está midiendo es velocidades, pues ajuste velocidades. Pero cuando el operario encuentra un punto fuera de límites, debe parar inmediatamente el proceso, detener todo el proceso, corregir y volver a medir. Cuando encuentra 7 puntos sucesivos hacia arriba o hacia abajo. Y cuando encuentra 7 puntos sucesivos arriba o abajo del promedio de los promedios o del rango promedio. Entonces, solo 3. Son 8 y se los voy a mostrar. Son 8 pautas. Son 8 pautas. Pero en el mundo, no en la UIS, no soy yo, es en el mundo se utilizan solo 3 de los 8. Habrá industrias en las que se usen más, pero en las fábricas que yo conozco, a título personal, y discúlpeme que hable en primera persona, que han sido suficientes en mi vida laboral,
todos trabajamos con 3 pautas. Punto fuera de límites, 7 puntos con tendencia creciente o decreciente y 7 puntos sucesivos a un solo lado de la línea promedio, ya sea rango o promedio. Estas 3 pautas, para intervenir proceso es en ambas gráficas. Tenemos la tendencia de los ingenieros de manufactura y de calidad a mirar solo la carta de promedios. No es así, muchachos. Es en ambas cartas. En ambas cartas hay que mirar si hay punto fuera del límite, 7 sucesivos subiendo o bajando, o 7 secuencias arriba y abajo de la línea central. Cuando el operario identifica que esto existe, una de estas 3 cosas existe en la carta, él tiene que parar el proceso, detener la máquina. Por eso, de ahí se habla, de ahí se deduce el empoderamiento, el empowerment, el empoderamiento de los procesos, donde el operario tiene el poder suficiente para saber cómo interpretar una carta y cuándo detener. ¿Qué es lo segundo que él debe hacer? Tiene que verificar los datos. Porque puede ser que haya quedado mal calculado el promedio y el rango y por eso le esté quedando fuera de límites. Sumó mal y promedió mal. Esa es una opción. Entonces tiene que revisar los cálculos estadísticos que acabo de decir. ¿Y cuáles son los cálculos? Pues el promedio y el rango. Revisar a ver si matemáticamente se equivocó. Y segundo, tiene que revisar la gráfica. Porque es posible que lo haya dibujado mal el punto. Puede ser que haya dibujado mal el punto. El punto era 2,3 y lo dibujó en 3,2. Entonces quedó por fuera de límites. Es posible que haya tenido un error humano en el cálculo de los promedios y del rango, o que haya tenido un error humano en la gráfica de los puntos, al poner los puntos en la carta. Si no hay error, entonces es porque definitivamente el proceso sí varió, está cambiando. Entonces tengo que identificar por qué. ¿Por qué se salió de límites? ¿Por qué hay 7 puntos seguidos subiendo? ¿Por qué hay 7 secuencias? ¿Por qué? Tengo que identificar las causas de variación. Eso lo hace el operario. Pero a veces le preguntan a los supervisores y a la gente de calidad y a la gente de procesos, porque a veces no entienden por qué está variando el proceso. Hay que identificar las causas. ¿Será que se fue la luz? ¿Será que hubo un bajón de voltaje? ¿Será que se me cayó el instrumento de medición? ¿Será que la máquina colisionó? ¿Será que la temperatura se bajó y no me di cuenta? ¿Será que el termostato cambió? ¿La termocupla está fallando? ¿El potenciómetro se movió? Tengo que identificar cuál es la causa por la cual está pasando una de estas 3, una de las 3. Y finalmente, corregir. Y además de corregir, tiene que decir qué fue lo que hizo. Ok. Entonces vamos a mirar las 3 pautas. Primera, un punto fuera de límites. Un punto. Fuera de límites. El operario tiene que parar la máquina. Pero muchachos, aquí dice rango. Es en ambas cartas, ¿no? En la carta de promedios y en la carta de rangos. Y en la carta de rangos. En ambas. Un punto fuera de límites es porque hay una causa especial y toca corregirla. Es algo que normalmente no sucede. Corrige, hace el procedimiento anterior, verifica los datos, verifica la gráfica, busca las causas, corrige y vuelve a tomar una muestra. ¿Para qué? Para asegurarse que quedó dentro de límites. Si corrigió, pues puede seguir trabajando normal. Que a la siguiente muestra seguramente le va a quedar dentro de límites, porque el proceso ya está corregido. Segunda pauta. Tendencias. 7 puntos sucesivos, no 6, no 8. 7. 7 puntos sucesivos con tendencia creciente o
7 puntos sucesivos con tendencia. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso está cambiando. Y si van 7 puntos, el proceso estadísticamente no existe probabilidad de que baje solo. No va a cambiar. Estadísticamente es improbable. Improbable estadísticamente, le repito, esto fue hecho en 1924. Es improbable que después de 7 puntos con tendencia creciente o con 7 puntos de tendencia decreciente, es improbable que el proceso se corrija solo. Entonces tiene que haber una intervención humana para ponerlo de nuevo en una tendencia diferente a la que traía. Y la última, secuencias o rachas. 7 puntos sucesivos arriba de la línea promedio de promedios o de la línea rango promedio. Les recuerdo que estos análisis se hacen en las dos cartas, en ambas gráficas. ¿Qué significa esto? Si hablamos de la gráfica de rango de promedios, significa que si la campana debería estar por aquí, porque este es el X doble barra, si la campana debería estar aquí, el promedio ahora es este. Significa que la campana se descentró y que estadísticamente es improbable que vuelva a estar en cero, aquí en el promedio de los promedios. No es estadísticamente probable. Es decir, el proceso cambió y se va a quedar arriba o se va a quedar abajo, depende de donde estén los puntos. Eso significa que eso es un riesgo para nosotros, porque si la campana se agranda, ya lo vimos, si la campana se agranda, los puntos quedan fuera. Entonces, como es improbable que el proceso se centre solo, entonces debe haber intervención humana para que el proceso vuelva a su punto normal y se mantenga en una curva promedio cercana a promedio de los promedios. ¿Qué significa esto en la gráfica de rangos? ¿Qué significa en la gráfica de rangos? Esto significa, si esta fuera una gráfica de rangos, si este fuera el rango promedio, esta línea, significa que la campana se abrió más, se cierra, se mantiene arriba, se abrió tanto que se mantiene más arriba, es decir, más abierta de lo normal. En promedio se mantiene abierto en este punto. Pongamos que esto es 0, 1, 2, 3, 4, que sean 4 o 5 milímetros, gramos, lo que sea. En promedio la abertura es de 4, pero hoy el promedio de la abertura es de 6. Eso significa que la campana se abrió y ya lo vimos en 2 o 3 ocasiones anteriores. Si la campana se abre, pues es un problema porque cualquier descentramiento hace que las piezas queden fuera. Pero en el caso contrario, es beneficioso. Estoy hablando de la carta de rangos. ¿Por qué significa que la campana se cerró? Y se mantiene cerrada. Se mantiene más cerrada que de costumbre. Normalmente estaba en este punto la campana. Ahora se cerró y se mantiene cerrada. Esta situación es beneficiosa para nosotros. Esto nos trae beneficios a toda la empresa, a todo el proceso nos trae beneficios esta situación, porque significa que la máquina está variando mucho menos de lo que normalmente varía. ¿Qué necesito hacer? Necesito intervenir el proceso para saber qué están haciendo aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí con el operario? ¿Qué es lo que está haciendo en la máquina? ¿Para qué? Para seguirlo haciendo.
¿Por qué? Porque el rango está menor, y si el rango está menor, eso es altamente beneficioso. Entonces, muchachos, esas son las 3 pautas más importantes y las que más se usan en todas partes. Las 3 primeras. Un punto fuera de límites, 7 puntos sucesivos, crecientes o decrecientes, o 7 puntos sucesivos a un solo lado de la línea promedio. Pero hay otras 5. 14 puntos sucesivos. Si usted encuentra 14 puntos, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, y nunca repite arriba ni nunca repite abajo, es un problema para intervenir el proceso. 2 de 3 puntos fuera de 2 sigma, 4 de 5 puntos fuera de sigma. En fin, aquí están todos. No se usan. Por lo siguiente. Los mismos textos de ingeniería de la calidad dicen no aplique múltiples criterios. Porque cuando usted aplica muchos criterios, se aumenta la sensibilidad del proceso y genera errores estadísticos tipo 1 o tipo alfa. ¿Y qué es un error estadístico tipo alfa? Son falsas alarmas. Entonces usted para el proceso cuando no hay problemas. Usted dice que el proceso está mal, que está dañado, que no sirve, que es malo, cuando no es cierto. Porque se aplican muchos conceptos, muchos criterios. Eso tiene un nombre que se llaman falsos positivos. Y los falsos positivos, que es el mismo error tipo alfa o error tipo 1, significa que usted está rechazando algo que está bien. Y los falsos negativos es lo contrario, es cuando uno aprueba algo que está mal. Entonces, vamos a trabajar solo 3 criterios. Les repito una vez más, no es porque seamos nosotros, es porque así se usa en el mundo industrial. Pero también nos dice que el primer criterio es prioridad. Es decir, este es el que manda todo. Si este se presenta, los demás ya no los analicen. ¿Por qué lo digo? Porque es que a veces le preguntan a uno, oiga, resulta que yo tengo una carta con este límite y con este promedio. Y la carta empieza a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el sexto ya cayó fuera. ¿Qué hago? Pues el primer criterio es prioridad. Entonces yo tengo una carta y tengo 1 punto, 2, 3, cuarto. El cuarto ya quedó. ¿Va a esperar los 7? Pues no, porque ya se cumple primero, ya hay un punto fuera. Esa pregunta a veces se la hacen a uno, oiga, y si los 7 puntos van subiendo, pero en el cuarto ya queda por fuera, pues usted ni siquiera va a dejar que se completen los 7, no es que ya se completó el primer criterio. Entonces el primer criterio es imperativo, es el que se ataca siempre, no importa si van 6 puntos sucesivos subiendo. Pues qué pena, el sexto ya cayó fuera, ya se anulan los otros 5 y se traba, se toma en cuenta este primer criterio. Entonces, muchachos, vamos a manejar 3 criterios para el análisis de las cartas. Hay unos errores que se cometen normalmente en las cartas de proceso, en la carta de control estadístico. Voy a contarles algunos de los más comunes. Hay uno que es como el más notorio y se llama sobreajuste. Y consiste en interpretar la variación del proceso como si fuera una causa especial de variación. Voy a intentar mostrarles aquí
Voy a ver si lo encuentro por aquí, un ejemplo de sobreajuste. Permítame un segundo, no sé ni siquiera en cuál archivo lo tengo. Permítame un segundo aquí. Especialización en estadística. Creo que es este. Aquí está. Lo que no recuerdo es cómo funciona. Les voy a pedir un momentico, por favor. Regáleme un segundo para no quedar con ustedes mal, porque no recuerdo. Tengo la hoja, pero no recuerdo cómo funciona. Doce seis. Okidoki. 4.8. Va a llegar a 10, 5.2. Un segundo, por favor. Ok, listo, lo tengo. Mil excusas, es que había preparado tenía hace mucho tiempo por ahí una carta con una animación, para poderles contar cuál es el efecto del sobreajuste. El efecto del sobreajuste consiste en interpretar una variación normal del proceso, una variación normal, como si fuera una causa especial de variación. ¿Qué significa esto? Una variación normal del proceso es interpretada como si hubiera puntos fuera de límites o como si la máquina estuviera fallando o el proceso estuviera fallando. Por ejemplo, en este caso, el operario viene trabajando con un promedio de 10.4, luego un promedio de 11, se sube, luego 9.6, baja un poco, luego vuelve a subir, bajar, luego sube a 12.6, luego baja a 7.4. Entonces vamos a suponer para este punto 7.4, que el operario pensó, se alarmó y pensó que las piezas se iban a salir, que la carta se iba a salir. No se ha salido, porque el límite es 7 y tiene 7.4. Entonces el operario piensa y asume que este punto, o podría ser el anterior, pero en este caso el ejemplo lo hice para este punto. En este punto el operario piensa que los procesos le van a variar. No hay que intervenir el proceso. Hasta la muestra número 7 no hay que intervenir el proceso. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera un punto fuera de límites. Ni en el promedio, ni en el rango. No hay 7 puntos sucesivos subiendo, 7 puntos sucesivos bajando, ni en el promedio ni en el rango, y no hay 7 puntos sucesivos arriba o abajo, o arriba o abajo. Es decir, el proceso debe dejarse tal y como está. Entonces, en esta muestra número 7, el operario se asusta y la corrige. Si tiene 7.4 y debe ser 10, si tiene 7.4 y debe ser 10, el operario hace una cuenta simple. Dice, para poner la máquina en 10, tengo que sumarle 2.6.
porque está en 7,4, está muy bajita, le pongo 2,6 y la pongo en 0, en la mitad del medio, en centro, en 10, exactamente en la mitad. Entonces el operario lo que hace es sumarle 2,6, pero miremos antes de que él intervenga, porque lo que el operario va a hacer, que en este caso soy yo, es cometer un error, es corregir la máquina sin que me pidan. En alguna ocasión hablamos de la voz del proceso. Pues si está en la voz del proceso, el proceso me está diciendo que está bien, que no hay que intervenirlo. Mira, ni siquiera aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y se baja. Ni siquiera acá, mira, 1, 2, 3, 4 y vuelve a pasar el límite. Entonces no hay nada. Este es un proceso normal. Entonces, de 7,4, en este punto 7,4, el proceso solito iba a subir a este punto, a 10,6, solo. Pero como el operario lo intervino, entonces le va a poner 2,6 para subirlo. Pero como él se iba a subir solo, pues se subió más, porque se iba a subir solo, se subió más. Y entonces encuentra un punto fuera de límites. Y dice, ¿ahora qué hago? Tengo 13,2 y es 10. Entonces voy a quitarle 3,2 menos 3,2. Y sigue trabajando y dice, bueno, la corregí. Y vean, en la muestra número no sé qué, 15, se vuelve a salir. Profe, pero ahí sigue estando por fuera, en el 3,2. Perdón, no le escuché muy bien. En el 3,2 sigue estando por fuera. ¿En dónde? Hablemos de números. La muestra Profe, número en el 8. 3,2, o sea, En la muestra 8, en la muestra 8. Ah, no, claro, claro, sí, Pero sí, ya la claro, tomó, claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que cuando yo le pongo 0, pues él sí iba a mantener, o sea, si le pongo 0 acá, el proceso no iba a cambiar. Pero como le pongo algo que no debía, ¿sí? Algo que no debía, yo tengo que subirle 2,6, dijimos, sí. Entonces, todo el proceso va a quedar por fuera, inclusive esta. Pero él de una vez se da cuenta que esta queda por fuera. Lo que pasa es que pues la carta está diseñada para menos 3,2. Claro, esta ya le quedó por fuera y es que ya la pasó. Esta pieza él ya no la puede cambiar porque ya está fuera. Recuerden que todo esto que estamos viendo nosotros, el operario no lo ve porque no ha pasado, es el futuro del proceso. Todo lo que estamos viendo no lo ha visto él. Nadie, ni yo ni nadie. Simplemente que aquí lo estamos viendo porque es un ejercicio que estamos analizando. Entonces, cuando el operario le queda 3,2, pues él dice, si el proceso está en 3,2, pues yo le quito 3,2 para que me quede en 10. Y en este caso lo logra. De 3,2 bajó a 10,4 y quedó aquí. Entonces él dice, le recuerdo que esto no lo está viendo. Entonces él ve hasta 10,4 aquí y dice, bueno, lo arreglé. Y luego toma otra muestra y le da 8,2. Y bueno, pues yo soy un genio, ¿no? Lo arreglé. Y sigue trabajando y él cree que lo hizo bien. Pero aquí volvió a variar el proceso. Y entonces tiene 6,6. Necesito llegar a 10 porque 10 es el objetivo. Entonces él corrige y le suma 4,4. Y lo hice mal, perdón, 3,4. Lo hice mal, discúlpeme. Tiene 6,6. Le suma 3,4 para meterlo y empieza a tener aún más problemas. Y empieza a tener tantos problemas. Y mira, vamos a simplemente vamos a dejarlo ahí. Ha corregido 1, 2, 3 porque se volvió a salir. Por lo menos 3 veces hasta esta línea de tiempo. De aquí para allá él no lo conoce. 3 veces. Cuando el proceso iba a tener este comportamiento normal, habitual, solito el proceso se iba a mantener así, solo. De todo lo que él ha hecho, sacó este punto, luego sacó este y de aquí para allá armó un desorden. Entonces, muchachos, lo que les estoy queriendo mostrar aquí
es que, pues que el operario interviene en la máquina y al intervenirla, sin necesidad, está dañando todo lo que ni siquiera necesitaba tocar. Y no voy a hablar de esto porque no lo hemos visto. Pero pasó de un CPK de 1.44 a un CPK de -1. Eso es un proceso desastroso. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando hablemos, la semana entrante, cuando hablemos de estos 4 indicadores, CP, PP, CPK y PPK. Entonces, muchachos, tiene un error que se llama sobreajuste. Quería simplemente compartirles un poco cuáles son los errores que se cometen. Segundo error, bueno, otros errores frecuentes. Primero, ese sobreajuste es el más común, por eso lo tengo aparte. Centrar en proceso en la medida nominal antes de tomar la muestra. Miren lo que los operarios hacen en algunos casos. Y esto se lo cuento porque yo lo he podido vivir ya en mi vida profesional. Yo tengo una carta por aquí, donde tengo los límites. Entonces el operario va a tomar la primera muestra y mide. Y le da por aquí. Debe tomar 5 muestras. Entonces él mide la primera pieza y le da por ahí. Entonces dice, uy, no, eso está muy lejos del promedio de los promedios. Entonces, ¿qué hace? Centra el proceso antes de tomar las muestras. Entonces, no tiene en cuenta este punto que le dio muy alto. Corrige la temperatura, corrige los diámetros, corrige lo que tenga que corregir y le da por aquí. Entonces dice, uy, no, todavía está muy lejos. Entonces, ¿qué vuelve a hacer? A centrar el proceso antes de tomar las muestras. Entonces, borra este, corrige la medida y le quedó por aquí. Y entonces dice, ay, ahora sí. ¿Qué hizo? Ajustó el proceso y ahí sí tomó las 5 muestras y todas le quedaron por aquí. Y con la siguiente medida hace lo mismo. Entonces, la variación de la máquina va a ser esta. Es parecido a la anterior, solo que lo toma la muestra antes de, corrige antes de hacer la gráfica. Y esto tiene un problema. Recuerden que el límite es igual al promedio de los promedios. Hablemos del de arriba solamente, más A2R. Es decir, en esta fórmula no hay nada externo, solo la constante estadística que está en función del tamaño de la muestra. El promedio de los promedios y el R promedio está en función de la misma carta. Eso significa que para la siguiente carta de la siguiente semana o del siguiente día, los límites van a estar aquí. Porque el proceso no tiene variación. Y si no tiene variación, esto cambia porque el promedio de los promedios cambia y seguramente el rango promedio también. Entonces los límites se cierran con toda seguridad. Les aseguro por experiencia que los límites se cierran. Pero la variación del proceso es la misma, solo que nos están mintiendo. La variación del proceso sigue siendo esta, donde estaban los límites antes. Entonces, mira, fuera de límites, fuera de límites, fuera de límites, fuera de límites, porque como los límites nuevos se cerraron, a los operarios de fábrica, esto se les convierte en insostenible, esta mentira. Porque cada vez más luchan más por mantenerlo centrado, para mantenerlo dentro de límites. Y la mentira cada vez más le va cerrando más los límites, hasta que llega un punto en que no soportan. O nos empiezan a escribir mentiras, que es otro de los errores.
Miremos el siguiente error que se comete con frecuencia. Y es el siguiente. Tengo la misma carta, el mismo promedio de promedios y dos límites. Y resulta que este muchacho saca la muestra y da por aquí. Mide 5 piezas cada 60. Entonces 5 cada 60 unidades. Entonces él mide 5 piezas, 1, 2, 3, 4, 5 y pone el promedio. Luego mide 1, 2, 3, 4, 5 y pone el promedio y empieza a llevar la carta. Pues el error consiste en lo siguiente, en que entre estas 5 y las siguientes 5 él no debe medir. Porque estamos trabajando con una estadística y tenemos, así funciona el control estadístico, con una estadística inferencial. Entonces, 5 piezas, 60 no mide, 5 mide, 60 no mide, 5 mide, 60 no mide. Pero él tiene un problema y es que la máquina se demora, por ejemplo, 1 minuto y en ese minuto él tiene la oportunidad de medir todas las 60 unidades que no miden, que no deberían medir. Estadísticamente no debería medirlas, sin embargo las mide. Entonces él mide las 5 y le da por aquí. Mide las 6 y le da por aquí. Mide las 7, mide las 8, mide las 9, mide las 55 y le va a dar por aquí. Entonces corrige para que la 56 le dé acá. Y las 57, las 58, las 59 y las 60. Entonces toma otra muestra. Debe dejar 60 sin medir, pero él mide las 6, las 7, y le van a caer por aquí. La 8, la 9, cuando va llegando a las 60, le vuelve a dar por aquí. 57, 56, entonces ¿el qué hace? Corrige para que cuando toma las 5 seguidas, le dé por aquí. Y empieza a tener un efecto parecido al anterior. Muy, muy, muy cercano a la medida objetivo. Y estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que la estadística funcione como debiera funcionar. Y el peor de los casos, pues todos son malos. Es que el operario, yo digo ahí realizar aproximaciones, pero la verdad es que se inventan los datos. Se los inventan. Entonces, a mí me pasó una vez, teníamos un torno copiador allá en Transejes, es un entorno muy, muy viejo, un torno americano, marca Detroit. Tenía el nombre de la ciudad de Estados Unidos, muy, muy, muy viejo, y generaba mucho scrap, mucha chatarra, muchas piezas defectuosas, demasiadas. No estábamos hablando, nosotros estábamos acostumbrados a hablar en partes por millón, y este torno hablaba de partes por 100, es decir, porcentaje. Entonces estábamos gastando muchísimo dinero en piezas que no sirven, piezas a la basura. Sin embargo, la máquina estadísticamente era perfecta. Perfecta. Entonces, cuando analizábamos los índices de rechazo, pues el presidente de la empresa, que pues ahora es presidente de la constructora Urbanas, se llama Nicolás Duarte, él me decía, pero ¿para qué le vamos a invertir plata a esa máquina si está bien? El control estadístico dice que está bien. Entonces, pues no encontrábamos una justificación para hacer inversiones en un equipo que estadísticamente estaba muy bien. Entonces fuimos a hacer seguimiento y encontramos algo inusual. Y es que el operario llevaba una carta maravillosa, una carta muy bien hecha, perfecta, ¿no? Pero no estaba midiendo. Entonces, cuando le preguntamos que por qué no mide, él decía, es que yo sé más o menos cuánto da la máquina, más o menos se mantiene aquí, entonces yo me invento los datos. Entonces, muchachos, cuando usted se inventa los datos, está tomando decisiones equivocadas que le pueden costar muchísimo dinero cuando no necesitaba tomarlas. O al contrario, como nos pasó a nosotros en aquella época, no tomamos decisiones, es decir, tomamos la decisión de no invertir,
de no comprar una máquina de control numérico, aun cuando nos acaban de aprobar $1 millón para inversiones, porque la máquina estadísticamente era estable. Eso sucede con frecuencia y les voy a contar por qué. Por lo siguiente, con esta diapositiva termino, por lo siguiente. Pues resulta que si usted está llevando una carta de control estadístico donde le dicen que mida cada 100 piezas, usted mide 5, hace la gráfica, pasa 100 y mide otras 5, pasa 100 y mide otras 5, pasa 100 y mide otras 5, pasa 100 y mide otras 5. Y usted le dice al operario, ¿cuánta producción sacó hoy? ¿Cuántas piezas fabricó? Entonces, él dice, 600. Hice 600 unidades. Y usted se va y dice, muestre a ver, las primeras 5, aquí van 100, 200, 300, 400. Mentiroso, usted sacó solo 400. Muchachos, el control estadístico de procesos no es para controlar la producción. Si usted utiliza las cartas de control estadístico para controlar los números de producción, el operario le voy a decir lo que va a hacer mañana. Se inventa este dato y se inventa este. Y caemos en este error. Se inventan los datos por si acaso usted va a revisarle. Y ahí sí, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Entonces usted queda feliz porque le dijeron mentiras y le están diciendo mentiras al control estadístico y estamos diciéndole al mundo que la máquina está perfecta cuando ni siquiera están tomando muestras. Se las están inventando. Muchachos, no se les ocurra controlar la producción de su gente a partir de la gráfica de control estadístico. Eso no es para eso. Si quiere controlarlo, pues póngale ahí un contador de ciclos. Cada vez que la máquina arranque y oprima el switch o oprima un botón, va sumando y al final usted va y mira si sacó 600. ¿Hizo la carta de 400? Pues sí, hizo la carta de 400. Pues miremos a ver por qué no la llevó, porque no tenía lapicero, porque estaba cansado, porque no entendió, porque se le olvidó por cualquier cosa. Y corregimos eso. Pero no lo usen para un control de producción porque no es para eso. No es un requisito. Es que yo quiero tener esta carta bien bonita para mostrársela al auditor de la ISO 9000. Pues si es para eso, entonces haga una carta bien bonita en el computador, imprímala y mándela a laminar para que no se le ensucie y se la entrega al auditor cada final de año. No es para cumplir. El control estadístico es una herramienta para que cuando la persona encuentre 7 puntos subiendo, corrija antes de sacar producto defectuoso. Para que cuando encuentre un punto por fuera de límites, corrija la máquina antes de sacar producto defectuoso. Para que si el rango se abre mucho, el operario lo mantenga centrado para que la campana abierta no saque puntos fuera de límites. Para eso es el control estadístico. Es una herramienta de prevención de defectos. Me anticipo. Antes de que haya defectos, yo los corrijo. No es para mostrarle la ISO 9000, si es para mostrársela. Mandemos laminar la carta y eso queda bonita. Y se la mostramos al de la ISO 9000. Y por último, no es una demostración de la habilidad del operario. Entonces tenemos una carta de control estadístico donde un operario honesto toma sus mediciones y nos dice que el proceso tiene este comportamiento. Y llega otro operario y dice, no, yo les voy a demostrar que yo soy el mejor. Y entonces empieza a trabajar aquí. Entonces, este señor trabaja con estos límites y este trabaja con los verdaderos. Solamente porque este quiere demostrarle a usted como ingeniero que él trabaja muy cercano al promedio de los promedios. Y resulta que nos está haciendo un daño. ¿Y cómo hace para hacer esto? Pues inventa los datos o corrige 100% o hace un sobreajuste, lo que sea.
Entonces, muchachos, con esto termino mi intervención de hoy. Con esto los dejo listos para hablar la semana entrante de CP, CPK, PP y PPK, que son los 4 indicadores que se utilizan en las plantas de fabricación para evaluar el desempeño de procesos. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Ok, entonces les agradezco su asistencia. Nos vemos la próxima semana para hablar un poco de los 4 indicadores de capacidad y desempeño de las máquinas. Listo, profe, gracias. Adiós, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe.